Suddenly, my emotional state has changed. Los temas medioambientales. There's a paradigm. Hola a todos, hola a todas, qué gusto encontrarnos nuevamente en este espacio de conversación, de reflexión con expositores y expositoras que han venido a Congreso Futuro en los últimos años. Tengo el honor y el tremendo gusto de presentarles hoy a Diana Mafia. Diana es filósofa feminista. Diana estuvo con nosotros en el año 2018 en Congreso Futuro. Y es realmente para mí personalmente un privilegio poder conversar contigo hoy, Diana. Lo primero es preguntarte cómo estás. Muy bien, a mí el aislamiento no me sienta mal porque soy filósofa, tengo una enorme biblioteca, vivo con mi marido y entonces las condiciones son condiciones de mucho privilegio para pensar en un aislamiento. Tengo muchos recursos, entre otros tecnológicos, para poder comunicarme y eso me da una posición que tiene contraste con lo que le pasa a la mayoría de la población en este país y supongo que en Chile también. Así que tengo que decir que estoy muy bien a pesar de la pandemia. Justamente para partir con esta reflexión, te quería preguntar un poco cuáles son tus reflexiones o comentarios respecto de esta contingencia, de esta situación de confinamiento en relación a temas de género, a temas de violencia intrafamiliar, violencia de género, etc. Esta ha sido una reflexión colectiva del movimiento de mujeres en Argentina, y no solo del movimiento de mujeres, de muchos movimientos sociales, porque una de las cosas que ocurrió con la pandemia es que se puso en evidencia la desigualdad. No que golpeó de manera desigual, sino que se puso en evidencia que la sociedad estaba muy cómodamente apoyada desde grupos de privilegios, ignorando la precariedad existencial básica de necesidades insatisfechas de una enorme porción de la población y una población que estaba segmentada, las personas ancianas, las personas pobres, las personas aisladas geográficamente, las personas que no tienen recursos materiales para acceder a la salud, las personas que no tienen recursos tecnológicos para recuperar la educación a través de este tipo de medios. Muchas de estas cosas se pusieron en evidencia con una claridad tal que es imposible ignorarlas, y entonces hubo que tomar cierto tipo de decisiones que siguen estando en conflicto con las fuerzas de poder político, económico y financiero. Es decir, la pandemia tuvo que poner en el centro de la preocupación social el cuidado. Y el cuidado estaba en los márgenes. Estaba en los márgenes por dos motivos. En primer lugar, porque el cuidado lo hacemos gratuitamente las mujeres a través de la tarea doméstica, a través de la crianza de nuestros hijos y el cuidado de enfermos, de ancianos y de discapacitados. Todo esto era una asignación de género hacia las mujeres y era considerado no un trabajo, sino una expresión de amor, de modo que la mujer que no hiciera, no cumpliera esa función, debía buscar ella misma un reemplazo porque era ella la que estaba incumpliendo. Es decir, no había por parte del Estado, sigue sin haberlas, respuestas de políticas de cuidado suficientes. Si recorremos América Latina, lo que encontramos son respuestas muy diversas, algunas negando el cuidado, otras poniéndolo en el centro. Y esto, por supuesto, es como un tablero de ajedrez donde las piezas se acomodan de distinta manera. ¿Qué queda en el centro y qué queda en la periferia? Es una lucha política. Yo te quería preguntar un poco tu opinión sobre esa discusión en torno al feminismo antipunitivista, porque en Chile hay un gran grito de protesta en torno a estos actos de violencia, y hay también una reflexión en torno a qué tipo de respuesta se les tiene que dar a este tipo de actos, de qué forma. Yo sé que hay una discusión importante al respecto en Argentina, así que te quería preguntar un poco tu opinión sobre estos temas. Una primera cosa que hay que decir es que en este contexto de la pandemia y del aislamiento obligatorio recrudecieron muchos casos de violencia que se pusieron de manifiesto precisamente
porque el lugar de mayor riesgo para las mujeres no es la calle donde van a contagiarse un virus, es su casa, porque más del 60% de los agresores en los casos de femicidio son las parejas o exparejas de las mujeres, y porque aproximadamente el 70% de los casos ocurren en el propio hogar de las mujeres. Quiere decir que las mujeres que sufren violencia están encerradas con su agresor. Cuando desde el gobierno se les dice, por su seguridad no salga a la calle, no están comprendiendo en qué consiste la seguridad de las mujeres. Las mujeres en sus hogares no están protegidas, cuidadas y a salvo, están en manos de un agresor con absoluta impunidad. Y muchas veces un agresor frustrado porque no puede salir, no puede trabajar y una serie de otras cosas. Luego pensar que la discusión punitivismo-antipunitivismo no es exclusiva de las feministas, es una discusión en el ámbito del derecho penal. Y es una discusión en el ámbito del derecho penal que en algunos casos beneficia a las mujeres y en otros las perjudica. Por ejemplo, una posición antipunitivista nos dice que no debemos juzgar al autor o a la autora, sino que debemos juzgar un hecho, de manera de no estigmatizar a los sujetos, sino juzgar de lo más concentradamente posible un episodio, y en todo caso la violación de la ley es el episodio y no tratar de delincuente a un autor estigmatizándolo, rotulándolo. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando hay un hecho de violencia? Solo se considera ese hecho de violencia, no se considera el historial de violencia, no se considera la evolución de muchos hechos de violencia, cada uno de los cuales configura un delito diferente y a veces están radicados en juzgados diferentes. Y si una mujer reacciona al intento de asesinato de un varón, matándolo, defendiéndose, en el momento en que él está débil, porque ella no tiene igualdad de fuerzas, entonces a lo mejor el hombre la violó y se durmió, y en ese momento que está dormido, ella lo mata, porque él le dijo, la próxima te mato, porque la amenazó con un arma, porque la lastimó, lo que fuere. Es decir, tenemos varias historias de esta índole, donde si yo analizo la situación, ¿qué encuentro en esa situación? Un varón desarmado y una mujer que lo mata, y ella va presa. Va presa por un asesinato agravado por el vínculo que supuestamente ella planificó y ejecutó con total frialdad. Si yo no considero ese historial de violencia, no puedo calificar ese hecho como defensa propia. Entonces, ahora quiero ir a la cuestión de en qué consiste, en todo caso, el punitivismo, porque las medidas punitivas están pensadas por los hombres para los hombres. De hecho, defensa propia son dos sujetos en la calle donde uno ataca y otro se defiende, dos sujetos iguales. No está pensado para desiguales, defensa propia, para un adulto y un niño o niña, o por un varón y una mujer. Y no está pensado para desiguales porque el derecho es androcéntrico, se piensa para los intereses y el punto de vista de varones poderosos, y para la defensa de esos intereses y esos puntos de vista. Entonces las mujeres llegamos tarde como justiciables, llegamos tarde a ejercer la justicia como juezas o jueces, llegamos tarde a ser usuarias de la justicia, porque todavía hay muchísimas más barreras para las mujeres que para los varones para acceder a la justicia. Ahora, supongamos un hecho grave. Por ejemplo, hemos tenido hace poco en Argentina un caso que fue muy discutido porque fue una violación en banda de una mujer por parte de 5 varones, y esa mujer años después lo relata en las redes sociales, algo que nos pasa a las mujeres muchísimo, no poder hablar en el momento de la cuestión y que pasen muchos años hasta poder verbalizar esa situación traumática. Un fiscal lee eso, lo toma, la convoca para hacer la denuncia. La mujer no quiere hacer el juicio, no quiere enfrentarse a los violadores y no quiere pasar por todo lo que significa la revictimización del sistema judicial en relación con las mujeres que sufren violencia, sobre todo violencia sexual. Entonces él propone un juicio abreviado. Un juicio abreviado quiere decir, se convoca a los que están acusados y se les dice que si reconocen el hecho, en lugar de ir a un juicio penal con la exposición pública, se hace un arreglo de otra índole, un arreglo de reparación. Esta reparación, la reparación que reconoce la justicia es una reparación económica, pero la reparación no era lo económico es una manera de poner equilibrio en algo que la dañó doblemente. La reparación es el reconocimiento. Entonces, tenemos que pensar que
hay formas de reparación simbólicas que no necesariamente son que esas 5 personas vayan a la cárcel. Pueden ir esas 5 personas a la cárcel negando completamente haber cometido un daño, y esta reparación subjetiva no se produce. Pensemos ahora en una violación dentro de la familia, en un abuso sexual intrafamiliar. Pensemos en una violación dentro del matrimonio a una mujer. Lo que esa mujer quiere es que el hombre vaya preso. Lo que esos niños quieren es que el hombre vaya preso. O quizás hay que buscar, con participación de las víctimas, otro tipo de reparaciones, porque ¿qué es lo que repara la cárcel? Y mucho menos los sistemas carcelarios que tenemos. ¿Qué es lo que pide el feminismo? El feminismo pide que no haya subordinaciones de poder, que la política se aplique para garantizar igualdad en un sentido sustantivo. No solo equidad de género, porque la equidad de género no alcanza, porque si no, quienes lleguemos a esos lugares vamos a ser mujeres privilegiadas en todos los otros aspectos, y si no ponemos esos diversos otros aspectos, también bajo consideración, también bajo crítica, seguiremos teniendo relaciones desiguales de clase, relaciones desiguales de etnia, de color de piel, de edad, de capacidad, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Entonces, realmente tenemos que tener una mirada, desde mi punto de vista, como feminista, compleja, articulada, para construir igualdad allí donde la diversidad social me ofrece diferencias. La construcción de igualdad política es una construcción activa del Estado, tratando de acercar los derechos a diferentes realidades. Si no fuera así, no necesitamos Estado. Si no fuera así, las cosas se distribuyeran naturalmente, ¿para qué queremos Estado? Queremos Estado porque la obligación del Estado es garantizar para todos los sujetos ciudadanía plena, es decir, igualdad de derechos. Ese es el rol del Estado, y para esto tiene que tener una mirada muy amplia a la diversidad de relaciones de opresión y aplicar políticas de igualdad sustantivas, políticas de resultados. Es un trabajo realmente muy difícil, y las mujeres, por nuestra necesidad de ser consideradas sujeto de derecho y sujeto de ciudadanía, venimos entrenándonos en esa dificultad hace muchísimo tiempo. Así que yo diría que sí hay muchas mujeres pensando la política, diría que el feminismo es la crítica más radical a la política que hay en este momento, que una política de izquierda que no se considera antipatriarcal es absolutamente insuficiente, que muchos movimientos han ignorado las relaciones desiguales de género y hasta han usado para beneficio de los dirigentes varones los privilegios que su género le daba en función del sometimiento de las mujeres, aunque se declararan progresistas, aunque se declararan emancipadores en otros sentidos. Entonces, sí creo que las mujeres estamos trabajando y con logros muy importantes de nivel teórico y también de construcción de propuestas políticas. Cuando comencé a investigar trayectorias de mujeres científicas en el Consejo Nacional de Investigaciones en la Argentina, en el CONICET, el 75% de las mujeres que estaban en el nivel superior, que eran poquísimas, era solo el 8% de los investigadores eran mujeres, el 75% de esas mujeres eran solteras. Es decir, que habían tenido que renunciar a construir una familia para poder participar. A esto se lo llama el dilema Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft era una activista anarquista del 1700 que escribió un libro que se llama Vindicación de los Derechos de las Mujeres, donde justamente reclama el derecho a la educación y dice, para poder equiparar a los varones, nosotras, y a la vez conservar nuestro derecho a la maternidad como un derecho, como algo que es propio, que tendríamos que poder decidir, nosotras tenemos a la vez que proteger la maternidad y ser como ellos en lo profesional. Bueno, hay que cambiar el concepto de lo profesional. De otra manera no vamos a poder ingresar las mujeres, salvo con grandes renunciamientos de nuestra parte. Ahora, ¿cómo se cambia el concepto de lo profesional? Para eso tiene que ingresar una masa crítica de mujeres que puedan mostrar que se puede ser eficiente en ciencia, que se puede pensar el universo desde puntos de vista alternativos, manteniendo rigurosidad sobre el conocimiento, no dejando de lado cualidades epistémicas que se nos atribuyen a las mujeres y que por lo tanto se censuran en los varones,
y han sido alejadas de la capacidad epistémica, como las emociones. Recién ahora los cognitivistas empiezan a valorar las emociones y los economistas también en la toma racional de decisiones empiezan a valorar las emociones, pero atribuirnos emocionalidad a las mujeres fue el gran argumento para dejarnos fuera de la ciudadanía y fuera de la ciencia. Entonces, me parece que tenemos que ir a discutir cuestiones muy, muy básicas. No se trata solamente de abrir el entusiasmo de las niñas por carreras de ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, y luego mandarlas a instituciones que han sido organizadas para expulsar todo lo que haya de singular en esas mujeres. Transformarlas en una mentalidad que no ponga en riesgo cambios que puedan hacer que los varones pasen de ser representantes del universo y embajadores de lo humano a ser parte de lo humano, que es lo que todas las personas somos. Parte de lo humano, nunca la encarnación del universal. Si tú tienes una reflexión hacia el futuro, ¿cuál sería? ¿Qué reflexión quisieras compartir con nosotros? Yo soy una persona optimista y además creo que tengo una obligación moral de ser optimista, es decir, tengo que presentar alternativas viables y tengo que hacerlo con el optimismo de la voluntad, y porque además estoy comprometida con la acción, no solamente con el pensamiento. Creo que hay una toma de conciencia colectiva, también por parte de los varones, acerca de cómo tener instituciones, tanto en lo privado como en lo público, vínculos, construir sociedades que nos causen menos daño arbitrario. A mí me parece que el patriarcado es un daño arbitrario, un fuerte daño arbitrario, que tiene que ver con un espejismo que les dice a los varones, el poder va a ser tuyo, pero en realidad el poder es de un pequeñísimo grupo de varones privilegiados. Todos los demás varones van a estar bajo subordinación por distintas cuestiones, y todas las mujeres por esas cuestiones más cuestiones de género. Entonces, la toma de conciencia acerca de que el patriarcado es un sistema de crueldad, es un sistema de tortura colectiva, de forzamiento de estereotipos y de formas no vivibles, una vez que se toma conciencia de eso, creo que hay voluntad de cambio. Y creo que el feminismo está muy avanzado en América Latina. Creo además que es un feminismo que en este momento, a pesar de que al comienzo estábamos esperando cómo era el feminismo de Europa, de Estados Unidos, en este momento vienen de Europa y Estados Unidos a ver qué es lo que estamos haciendo, que así como la marcha Ni Una Menos en la Argentina, como la vigilia por el derecho al aborto, la performance de las tesis con El violador eres tú, recorrió inmediatamente el planeta, porque hay algo que nos une en la reflexión, y porque eso es como un catalizador que dijeron, así es, esto lo comprendieron, lo expresaron, y quiero incorporarlo como una expresión también en mi propio núcleo social. Esa universalidad que logran acciones que provienen de América Latina, muestra que estamos en una productividad, un florecimiento de intervenciones políticas muy prometedor. Y quiero decir que, precisamente por esta complejidad, muchas de nuestras acciones son en grupos mixtos, son en grupos donde hay mujeres, varones y trans, son en grupos donde las identidades se comprometen a cambios mucho más profundos que simplemente distribuirnos la cantidad de sillas que el poder nos otorga. No nos peleamos por las sillas, queremos cambiar el mobiliario. Perfecto. Bueno, te agradezco muchísimo, Diana, por esta inspiradora y muy importante conversación. Tocamos temas que son fundamentales para el cambio de la sociedad, para la evolución de la humanidad y para abrir una perspectiva del futuro con mucha esperanza también. Así que yo te agradezco por esta conversación, agradezco también, como tú dices, tu rol, las acciones que has podido tomar en tu recorrido profesional y personal, porque es muy inspirador para muchas mujeres y en general para las personas, no se limita a mujeres. Así que gracias nuevamente por esta entrevista y espero que sigamos en contacto. Gracias a vos por el diálogo y espero que Congreso Futuro siga, porque es una intervención original y maravillosa que hacen desde Chile. Suddenly, my emotional state has changed. What I saw was there's a paradox.